Hola, gracias por estar aquí en este tercer tutorial. Voy a mostrarles cómo tejer este cuadro para la blusa. La cantidad de cuadritos que va a tejer es según la medida de la blusa, incluyendo cómo unir cada cuadro para cualquier otro proyecto que guste. Estos son los dos motivos pequeños en forma de cuadro. Casi son las mismas vueltas, solamente en el centro no tenemos punto alto. Con un arito corredizo para no tejer la cadena. Aquí lo voy a formar. Es la primera cadena para empezar 16 medios puntos. Ahí son 3, 4. Voy a ajustar un poco. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ajusto antes de cerrar la vuelta. Deslizo en el primer medio punto y está terminada la primera vuelta. Esta punta hay que asegurarla muy bien para que no se vaya a soltar. Empiezo la segunda vuelta con una cadena, medio punto en el mismo espacio. Se van pasando con 2 cadenas de separación, un punto en la parte de abajo, medio punto, 2 cadenas, se pasa un espacio, 2 cadenas, se pasa un punto, medio punto, 2 cadenas, se pasa un punto, medio punto, 2 cadenas, se pasa un punto, 2 cadenas. Aquí tenemos la cadena, la paso, 2 cadenas, paso 1, 2 cadenas y tenemos un punto, y en el primer medio punto deslizo y ahí está la segunda vuelta del motivo en forma de cuadro. La tercera vuelta por debajo de la cadena deslizo y tejo 2 cadenas, 3 puntos altos, en total con la cadena son 4 puntos de separación. Sin cadena de separación se tejen 4 puntos altos en cada espacio de 2 cadenas, el último, y así hasta terminar la vuelta 3. El grupo de 4 puntos altos en cada lazo de cadena, en la vuelta 3 deslizo en la segunda cadena, ahí está terminada la vuelta. Retrocedo hacia la parte de en medio de los 2 grupos para tejer un medio punto para empezar la vuelta 4.
con 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, y así hasta terminar la vuelta. Se termina la vuelta 4. Tengo las 5 cadenas, deslizo en el medio punto, ahí está terminada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5, deslizo por debajo de la cadena, 2 cadenas para el primer punto alto. Se van a estar cerrando en un solo punto. Dejo 2 más, aquí son 3 puntos, 4 puntos altos y se cierran en un solo punto, 6 cadenas. El siguiente grupo de 4 puntos altos en el mismo lazo de cadena, 6 cadenas. Los dos grupos de 4, cierro el siguiente con 6 cadenas, en el mismo espacio el grupo de 4. Así se van a repetir estos grupos de punto alto en la vuelta 5. Se cierra la vuelta 5. Este es el último grupo de punto alto y dejo 2 cadenas para cerrar con un punto alto arriba del primer grupo de punto alto. Ahí está la vuelta 5. Le muestro las vueltas que hemos estado tejiendo. Son 2 grupos en cada lazo de cadena. Se empieza la vuelta 6 con medio punto en este mismo espacio y 5 cadenas que se van a estar tejiendo con medio punto en cada lazo de la vuelta anterior. Así hasta terminar en este medio punto la vuelta de 5 cadenas. Cierro la vuelta 6 con 2 cadenas, un punto alto en el medio punto. Ahí tenemos el último lazo de la vuelta 6. La vuelta 7 con medio punto en este primer lazo, 6 cadenas, medio punto, 6 cadenas, medio punto. Ahí están 2 lazos de 6 cadenas. La primera esquina son 9 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Medio punto, 3 lazos de 6 cadenas, es 1, 2, y 3.
Este es el lazo de 9 cadenas. El siguiente lazo para formar la siguiente esquina con 9 cadenas. Medio punto. Y así se teje los siguientes 2 lados igual a este para tener 2 esquinas más. Cierro la vuelta 7. Este es el último lazo de 9 cadenas. Nos falta un lazo de 6 cadenas para cerrar este último lado. Son 1, 2 y 3 cadenas. El punto alto en el medio punto. Y ahí tenemos el último lazo. Se va a empezar la vuelta 8, que es la última vuelta. Medio punto en este mismo espacio. 7 cadenas. Medio punto. 7 cadenas. Medio punto. 7 puntos altos. Se van a tejer 2 y 2. 7 puntos altos, 3 cadenas y de regreso 7 puntos altos, en el primer lazo de cadena, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, se sigue tejiendo el siguiente lazo de 2 grupos de punto alto, 7 y 7 cadenas con 3 cadenas de separación. Aquí se empezó la vuelta. Ese es el segundo lazo con los 2 grupos de punto alto. Así se tejen los siguientes 2 lados en la vuelta 8. Se va a cerrar la vuelta 8. Estos son los 4 lados después del grupo de 7 puntos altos, el último se desliza en el medio punto y está cerrada la vuelta. Aquí se corta el hilo y ahí tenemos el primer motivo en forma de cuadro. Este es el primer cuadro. Voy a unir el siguiente. Tejí 2 esquinas o 2 lados y dejo pendientes 2 para unirlos al motivo anterior. Se teje una cadena, se desliza, siempre revisando que estén al lado derecho cada motivo que se va a agregar. Una cadena, los 7 puntos altos,
7, en el siguiente lazo medio punto, 3 cadenas, en el siguiente lazo deslizo 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el siguiente lazo deslizo 3 cadenas, medio punto y sigue el lazo de 10 cadenas. Se tejen los 7 puntos altos, una cadena, deslizo, en el siguiente grupo de punto alto, que es la esquina, una cadena, los 7 puntos altos, y deslizo en el primer medio punto donde se empezó la vuelta. Aquí ya tengo cortado el hilo, son 7 puntos altos, ahí están unidos 2 motivos. Si necesitamos unir uno más, se van a unir de igual forma estos dos y este quedaría junto a estos dos. Ahí vamos a agregar otro para cualquier otro proyecto que quieran empezar. Aquí está la idea. Este es el siguiente. Se une. Para unir este, se puede empezar en estos dos lazos de 7 y 7 cadenas, el grupo de puntos altos, y al llegar aquí a esta esquina se une a este, se unen los lazos, este se une como un cuarto grupo de puntos altos y se termina en este grupo para unirlo en esta esquina y se desliza en este punto donde se empezó la vuelta, la última vuelta. Ahí los tenemos. Los invito al siguiente video donde vamos a empezar a tejer la blusa.